Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Y hoy tenemos un lector como pocos, un avidísimo lector, médico, director del Hospital Universitario y escritor. O sea que tenemos un invitado completísimo y uno de sus personajes de novela tiene una biblioteca muy nutrida e invita, como en la librería mediática, a leer de todo. Entonces, comenzamos dándote la bienvenida, Luis, y preguntándote, Luis, ¿cómo fue que tu vida derivó hacia la medicina y hacia la lectura? Hola, María Elcida, gracias por la invitación. Es todo un privilegio estar en la librería mediática con 21 años ya de recorrido. Gracias de verdad por esta oportunidad. En el bachillerato, en la escuela y el bachillerato, mis maestras, mis profesoras, siempre pensaron que yo iba a estudiar letras, filosofía o artes porque estaba involucrado siempre con ellas en las actividades culturales del colegio. Pero un evento a mis 14 años que fue un problema pulmonar, se llama neumotórax, hizo que conociera de cerca a la medicina que resuelve rápidamente una dificultad que tiene una persona, y el doctor Hernández, que fue el cirujano de tórax que me trató en ese momento. Y me marcó ese hecho y comencé a pensar en la medicina como una posibilidad. Y luego, bueno, con lo que era intentar participar en la selección, tenía que ver con las notas de uno, presentar un examen. Y opté por medicina, bueno, y quedé en la Universidad Central de Venezuela, y ahí me gradué como médico y también hice mi posgrado allí. Qué maravilla. Entre los libros que revisamos para preparar la entrevista, para esta primera parte, releíamos el libro de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, porque el médico siempre está entre las dos únicas certezas que tenemos, nacemos y morimos, y ahí está el médico entre esas dos certezas actuando. Y en este libro, que yo lo he recomendado muchas veces y que es un libro que es el libro preferido de María Quijada, la traductora presidencial, Sí. y la vida de Marguerite Yourcenar también es una vida apasionante, pero aquí en Memorias de Adriano ya se coloca en el cuerpo de un emperador, de un líder, y que está al final de su vida reflexionando y que ya su cuerpo no le responde. Y tiene unos pasajes de una belleza inusitada. Entonces, yo te quería preguntar, Roberto Hernández Montoya decía que que esas certezas eran las únicas en las que todos los seres humanos coincidían, ¿no? Lo refería a algún autor. ¿Cómo te manejas tú con la sorpresa que uno siente cada vez que hay un nacimiento y el desconcierto cada vez que alguien se va? Y todo lo que uno siente cuando una persona está enferma y todos esos avatares. ¿Cómo te sientes tú como ser humano? Sí. Bueno, un comentario. María Josefina Quijada también es una lectora Ah, ávida no, es impresionante. y aguda. Sí. Y Memorias de Adriano, un libro profundo que lo coloca a uno entre esos dos límites de lo que significa nacer y luego morir. Uno como médico enfrenta los dos eventos. Uno cuando está en formación va y pasa por ginecobstetricia y atiende partos, y no deja uno de maravillarse con el encuentro del momento en que esa personita viene al mundo y uno la entrega a la madre o lo entrega a la madre y se da cuenta de lo importante de estar ahí. Por eso la gente respetaba tanto a nuestras parteras que nos antecedieron en ese oficio, a los médicos en muchos de nuestros pueblos, y siguen estando en nuestra vida cultural. Es un elemento que marca y que también marca la literatura. Mucha de la literatura y de la poesía hecha y creada tiene que ver con el elemento Sí. del nacimiento. Y luego la muerte, que uno se pasa la vida pensándola, y algunos tienen la fantasía de creer que la pueden
evitar, pero como dices tú, es una certeza. Bueno, Woody Allen dice que no me gustaría estar ahí cuando suceda. Otro genio de los guiones, la escritura y Y del uno de cine. los hermanos Marx tenía Groucho Marx en la lápida. Hizo que le escribieran, disculpe que no me levante a saludarle. Exacto. Exacto. Sí, es una forma de asumir la muerte desde el humor. Sí. Es decir, y mucho de eso tiene que ver con los venezolanos y la venezolanidad. La forma como hemos enfrentado cosas tan duras que nos lleva hacia lo que Freud diría lo tanático, ¿no? Entonces tú vives entre esa pulsión libidinal de la vida y de mantenerte vivo y lo que te va arrojando hacia la muerte. Entonces uno enfrentar ese hecho es sumamente difícil. De hecho, hoy día en la psicología y en la psiquiatría hay todos un montón de estudios relacionados con cómo dar esa noticia, cómo decirle al familiar, el que muere deja de ser un problema el momento que muere, pero Sí. entonces empieza a ser para los que viven, ¿no? Y Sí. esa elaboración del duelo, ese transmitir esa noticia para que la gente sepa cómo va a asumir lo que acaba de acontecer y cómo lo vive el propio médico, que una vez más se ve chirriquitico ante el hecho de lo que es el elemento vital y cuando deja de serlo, ¿no? Claro. Complejo. Vida y muerte son inspiraciones para todos los escritores. Sí. Decía Jorge Rodríguez, también lo decía el escritor Roberto Bolaño, Sí. que lo natural es leer y lo no natural es escribir. Sí. Sin embargo, los seres humanos desde hace mucho tiempo quieren escribir para trascender y quedar, que los libros queden, sobre todo los libros de papel, que no se corrompen, bueno, que habría que quemarlos para corromperlos, Sí. pero sobre todo el escritor quiere escribir y quiere que sus libros queden en papel. Yo tengo un libro de 400 años en casa, un libro de 100 años. Tengo libros de que me regalaron cuando era muy niña. Son los libros de papel que te van quedando y que van trascendiendo con tus recuerdos y que ese autor que lo escribió queda allí inmortal. Entonces, en la próxima parte del programa, en las próximas, vamos a recorrer algunos de los libros de nuestro invitado hoy. Empezaremos con la poesía y luego iremos recorriendo los libros de narrativa con las obsesiones de sus personajes, con el recorrido que él hace por la amistad, la traición, la deslealtad, la sorpresa, todas las cosas que vivimos nosotros en la vida. Ya venimos con más, soy María Elcira Matute. Bueno, vamos a recorrer entonces un poquito de la poesía de Luis Lira. En el libro La isla que fuiste vamos a encontrar sus búsquedas, sus encuentros con las palabras y la poesía. A mí me gusta mucho esa palabra isla porque Al Jazeera significa la isla, de ahí viene Algeciras y Alcira. Así que me gusta mucho esa palabra y ese origen de la palabra. Sí, claro. De ese libro leo los primeros versos del poema. El poema termina de otra forma, pero a mí esto me dejó pensando y tengo días pensando en estos versos. Inocente, pajarito descompuesto en los bolsillos, cuello fracturado, vuelo interrumpido, juego perverso de la inocencia, angustia. Yo creo que una niña que vino una vez al programa me dijo, mira, Marecira, los libros son buenos cuando uno los lee y se queda pensando en ellos. Quiere volver a la casa para volverlos a leer, o quiere volver a la casa para terminarlos de leer, o quiere volver a ellos siempre. Entonces yo decía, oye, este poemario es bueno porque me dejó pensando y ahora empiezo a recorrer otras poesías. Gustavo Pereira percibe en la lectura de este libro y lo escribe así, está allí reflejado en el libro, que Luis Lira ha asumido la poesía con el alma y que el ejercicio de la medicina es entre las distintas opciones del saber la más próxima a la poesía. Dime si estás de acuerdo con esto que dice Gustavo y cuáles son tus búsquedas en la poesía. Este es un poemario muy hermoso y lo he estado disfrutando mucho. Isidoro también, mi esposo Isidoro Duarte, le encanta leer poesía y lo ha estado disfrutando mucho. ¿Cuáles son tus búsquedas y qué opinas de esto que decía Gustavo Pereira? Sí, no, bueno, para mí es un privilegio que Gustavo me haya corregido ese poemario y me haya mandado
algunas observaciones que por supuesto asumí de inmediato para trabajarlo. Y fue muy amable en mandarme esa comunicación y después me mandó otra. Y yo le dije, bueno, que le voy a, cuando estábamos armando el libro, usarlo como epílogo. Y después tú comentas eso con una poesía. Sí, claro. Es la búsqueda de un elemento que tiene que ver con cómo explorarse uno mismo desde el mundo, de la vida más íntima y los sentimientos, y con eso elaborar procesos psicológicos que puedan ayudarte a sanar, que puedan ayudarte a crecer sanando heridas y cosas. Este poemario está en tono de elegía porque está escrito después de la muerte de mi madre. Pero no es solo ella, con el arquetipo mater, ahí está mi abuela materna, está ella, está una hermana mayor que ya tampoco está. Y luego hay elementos de lo que son esas pérdidas y que uno asume la pérdida, pero de alguna manera con la poesía reconstruye parte de lo que era esa vida o rasgos de lo que era esa vida para seguirla teniendo con uno y seguir uno sintiéndose vivo y dispuesto a seguir. Hay otra sección que es tristezas en ese poemario, que son poemas muy, muy breves, que tienen que ver también con esos elementos del proceso de vida que se va perdiendo, se va alejando, un poco de lo que veíamos en la sección anterior, o sea, cómo a pesar de no querer pensarla, sabes que te vas acercando a ello en la medida que vas envejeciendo, que vas perdiendo facultades. Y luego está el poema Lector, que también está en el primer poemario, y que tiene un poco que ver con el homenaje que le rinde un lector de poesía a lo que yo llamo verdaderos poetas, poetas ya consagrados. Así se elaboró ese poemario y efectivamente, como dice Gustavo Pereira, que para mí es todo un privilegio contar todavía con él, el poeta venezolano, el mejor poeta venezolano de hoy día y que sigue con nosotros, vivo, escribiendo, produciendo y diciendo cosas importantes. Lo escribimos, por supuesto, pensando en que algo había que dejar a quienes nos han conocido y nos conocen de lo que está más escondido en uno, que vive con uno ahí de manera latente. Fíjate que Luis Ángulo Ruiz, un gran profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Comunicación Social, ya jubilado, él nos decía en las clases de redacción que uno primero busca en uno mismo y escribe de uno mismo. Luego empieza a buscar en su familia, luego busca en su entorno, luego busca en su país y luego empieza a recorrer el mundo y es allí donde empieza a conseguir los hallazgos de la verdadera creación. Sí. Y aunque me falta una de tus novelas, como he estado recorriendo tus libros y ya empecé a leer esta que es la más reciente, sí. Aquí empiezas tú, es diferente Luis Lira del rostro de un enigma que vamos a analizar en la próxima parte, a Luis Lira que escribe aunque son libros que se relacionan. Sí. Porque entonces aquí empiezas, aunque tú no te des cuenta, empiezas a explorar o empiezas a manifestarte como un escritor que la poesía también la integra a la narrativa. Sí. Ya empiezas aquí a esas búsquedas más profundas. Entonces, sí. Es muy hermoso. ¿Cuándo empezaste tú a escribir? Desde chiquito. Desde chiquito. Mi primer poema lo escribí en primer año de bachillerato. Bueno, yo escribí algunas cosas en primaria. Sí. Sexto grado, porque ¿Lo guardas? De la sociedad bolivariana. Sí, el primer poema lo tengo por ahí. Ay, léelo. No, porque es muy cómico. Había un concurso de poesía en el liceo. Yo estaba en primer año, entonces los liceos eran ciclos combinados. Entonces yo era primer año de bachillerato y había primer año de ciencias. Entonces yo voy corriendo al cafetín y leo concurso de poesía para el primer año y no leí de ciencias. Y yo mandé mi poema. Y entonces cuando
me dicen, pero tú eres loco, eso era para cuarto y quinto año, para el cuarto año, que es de humanidades. Sí, sí, sí. Y bueno, yo lo mandé. Se me dieron un premio especial por haber mandado el poema y me gané El viejo y el mar de Ernest Hemingway por haber escrito ese Qué poema en maravilla, primer año. O qué sea, maravilla. tenía 11 años. Vamos a recorrer entonces ahora la narrativa de Luis Lira, las obsesiones de sus personajes en la próxima parte del programa. Luis Lira, que a través de la lectura que uno hace de él, uno también entiende cuál es su ideología, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus pasiones a través de los libros y los personajes que él ha inventado allí en esas tramas apasionantes de sus novelas. Ya venimos con más. Soy María Elcira Matute. Bueno, nos puso a trabajar Luis Lira leyendo sus novelas y viendo cómo hacíamos nosotros la entrevista. Y entonces se nos removieron una cantidad de recuerdos. ¿Sabes que en los murales mexicanos aparece un rostro de una también muralista de México, Aurora Reyes, suegra de la primera actriz venezolana, Aura Rivas? A mí me llamaba la atención esa aparición porque las primeras veces que vi ese rostro yo no sabía de quién se trataba. Y como se parecía mucho a la periodista venezolana Cristina González, nosotros le decíamos a Cristina que tenía un antepasado mexicano. Después descubrimos la historia. Sí. Y aunque ya estamos leyendo otra de tus novelas más recientes que nos regalaste hace pocos días, La muerte que nos fue, con el personaje Sebastián nuevamente de protagonista, y entendemos que a través de eso eres un admirador del pensamiento mirandino de Sebastián Francisco de Miranda. Sí. Vamos a referirnos principalmente a esta novela El rostro de un enigma que leímos completa. Según la presentación de Isabel Iturria, del rostro de un enigma, realidad y ficción en el relato se mezclan y una parte de su vida va decantándose hasta llegar a un estallido cuyo desenlace construirá cada lector, y ese estallido va a empezarse a entender cuando uno lee La muerte que no fue, pero uno ya más o menos avisora qué ha pasado. En esta novela, El rostro de un enigma, hay un pasaje que refiere al cuadro de Delacroix que estamos viendo en esa pantalla al fondo, inspirado en la Revolución Francesa, que hay un rostro de un niño y es un generador de la novela, ese cuadro. No vamos a develar, por supuesto, las sorpresas de la trama, pero vamos a preguntarle a Luis Lira de ese pasaje, de su inspiración para la novela, de sus disciplinas para investigar, porque entonces, como en el método medios de comunicación y lectura que nosotros proponemos, él en la novela va de la novela al arte, del arte a la música, de la música a la biblioteca, y va recorriendo todo eso y lo pone a uno a investigar. Entonces nosotros fuimos a ver el detalle de ese personaje que se reconocía en un niño, que porque un personaje del oriente venezolano va a aparecer su cara en un cuadro antiguo de Francia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el origen de esa novela? No, bien interesante. Es una novela pensada como 10 años antes de terminar de escribirla y publicarla, porque mi hijo y mi hija con sus compañeros estaban recién graduados de bachillerato hablando de la migración y cómo la gente se va de Venezuela y tal, hablando de la migración como un fenómeno de ahora nada más, como que eso estaba sucediendo ahorita y los venezolanos estaban yendo con toda la toxicidad del análisis existente alrededor de la migración. Entonces, estaba buscando cómo explicarles que una persona muy querida de nosotros también migró en un momento determinado. Una persona nacida en el campo venezolano, que luego estudió en Maracay, luego se graduó en la Universidad Central, y él le dice a su mamá que estando en la clase de educación artística, yo menciono ahí el libro con el que muchos estudiamos educación artística de Cándido Millán, él ve el cuadro, como que si hubiera visto la foto de ese cuadro y ve la cara y es su rostro, se ve él y dice, ¿cómo va a ser posible que ya está? Y le dice a la profesora y la profesora le dice, mira, sí eres tú, pero imposible, pues es un cuadro de 1830, imagínate, el mismo año en que muere nuestro libertador. Y ese es el detonante para mostrar la búsqueda, cómo una persona empieza a buscar a través de esos supuestos antepasados, en este caso franceses, que él no es de aquí, sino que es de allá, y empieza una búsqueda en Venezuela, en museos, el Museo Histórico, va al Archivo Histórico Nacional, porque en su pueblo le dan un detalle en la sacristía
en la casa parroquial que hay un apellido que pudiera ser, y ese apellido es francés, entonces empieza y por ahí arranca él esa búsqueda, llega hasta París, en el Louvre, en la curaduría, donde restauraban, porque él se ganó una beca para viajar. Él buscó todas las formas, estudió Sí. francés, y llega a Francia y allá encuentra el apellido y luego eso estructura toda una trama de cómo él migró, cómo lo tratan como migrante, Sí. los avatares que pasa, todo, luego cómo lo enredan en una situación policial, delictual, y desarrolla y termina la novela de una manera un poco inesperada para algunos, pues. Sí. Pero así la construí, por supuesto, tomando cosas para... No, pero además todos los datos que colocas allí Sí. son reales, Sí, eso lo sí, puedes sí. comprobar y los Sí. libros de los que se habla ahí existen. Claro. Entonces es una novela también que es como una librería mediática en chiquitico, porque dice que hay que leer de todo y además recomienda libros. Sí, Es muy porque- interesante. Además, yo te decía que me hiciste recordar esas épocas de la Universidad. Universidad Central cuando estudiaba periodismo, porque están muy bien descritos los ambientes y lo que uno sentía. Además, eso que nos pasa a todos, sobre todo uno le pega cuando es joven, ya después uno se va curtiendo, pero las deslealtades, los amigos que se te presentan como amigos y en realidad tenían otras intenciones. Claro. Es muy interesante. Y fíjate que yo tenía tiempo, o sea, siempre que nos veíamos me decía, oye, no he entrevistado a Luis, no he entrevistado a Luis. Y en estos días dije, pero bueno, pero ¿qué estoy esperando yo? Y fue muy agradable, además, que ahora lo vamos a comentar, compartir con Luis, que se fue de curioso a uno de los campamentos transitorios donde hemos estado acompañando al equipo de la Vicepresidencia de Comunicación y Cultura y a la Ruta de la Esperanza para el Plan Nacional de Lectura Bicentenario. Y a mí me agradó mucho una niñita que se le acercó y le dijo que quería ser doctora. Sí. Y yo cuando yo le pregunté de qué especialidad, dijo, de todas. De todas, un médico general, sí. Bueno, ahí lo que decía de los libros, porque él regresa y se reencuentra con su familia Claro. cada cierto tiempo y él de lo que se va nutriendo en la universidad, lo va trasladando para ver si sus otros hermanos van Sí, lo va también, dejando al alcance. Lo va dejando. Entonces ahí Sí. están todos esos libros que uno conoció, desde los de García Márquez, los de Borges, los de Cortázar, entonces va nombrándolo. Yo me acuerdo que yo empecé a darme cuenta de la diferencia de leer libros traducidos a libros escritos originalmente en español de Argentina o en español de Venezuela, leyendo a Cortázar. Sí. Y entonces tú decías, o leyendo a Cortázar, o sea, cuando ya empiezas tú a hacer lecturas más adultas, ¿no? Sí. Leyendo a Cortázar, leyendo a Rómulo Gallegos, ya te das cuenta de que la traducción es como una mediación que te dice, tendría que aprender ese idioma para saber exactamente qué es lo que la quiso persona decir allí. quiso Sí, decir. sí. Aunque si tenemos traductores como el propio Cortázar o traductores como María Quijada, que son espectaculares, no tenemos que dudar, tenemos que estar tranquilos con la traducción, pero nunca es comparable la sensación de leer el original, Claro. interpretar uno mismo el original. Entonces, Eso es importante. como lector uno se siente muy agradado con los libros de Luis Lira porque son libros respetuosos, son libros que él ha ido construyendo, que después entrega a otra persona para que lo lea. Siempre uno tiene que tener su lector antes de llevarlo a la editorial. Han pasado por las manos de otra gran lectora como Isabel Iturria, de grandes lectores y poetas como Gustavo Pereira. Sí. Este libro te lo presenta Miguel Ángel de Lima. Que No me psiquiatra- digas nada de psiquiatra. este libro porque lo estoy empezando. Es psiquiatra y- Voy como por la cuarta parte. Psiquiatra. No me digas nada. Te va a sorprender también. Pero Está- los podemos entonces conseguir en librerías, librerías del sur y librerías en general, estos libros de Luis Lira. Queremos hacer con Luis una evaluación de un proyecto muy hermoso del que hemos hablado muchas veces acá en la librería mediática, pero en la próxima parte. Ya venimos con más. Bueno, siendo que estamos en vivo, podemos compartir con todos un mensaje de la presidenta Delcy Rodríguez en Telegram. Y dice así, colocan como referencia el juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro y dice,
En el Monte Sacro nació uno de los compromisos más profundos de nuestro Padre Libertador. Allí, hace 221 años, el joven Simón Bolívar juró consagrar su vida a la libertad y a la independencia de nuestra América. Hoy honramos aquella palabra que se convirtió en acción, lucha y en una gesta libertaria que marcó para siempre el destino de nuestros pueblos. Ah, qué bonito pensar en Simón Bolívar y en todo lo que... Qué hombre tan interesante, que son apasionantes, tanto el ideario de Miranda como el ideario de Bolívar, el de Sucre, son apasionantes, eran unos visionarios, y el de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez nos marca también en nuestro plan de lectura, él nos pide que los niños sean preguntones, que los niños tengan pensamiento crítico. Así el plan de lectura lo pidió el presidente Maduro en la Feria del Libro Filben 2025, ¿te acuerdas? Sí. Que sea de papel, que sea para darnos cuenta de nuestra identidad histórica, que genere círculos de lectura. Lo estamos logrando. Yo me siento muy feliz de que la presidenta Delcy Rodríguez haya hecho que el día del cumpleaños de Simón Bolívar naciera este plan. Pero vámonos ahora a España. En España, inspirados por el libro Manual de Remedios Literarios, han hecho en la biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, ahí cerca de Salamanca, han hecho de la biblioterapia una divertidísima e ingeniosa forma de promover la lectura. En el inicio de esta novela, El rostro de un enigma, el protagonista Sebastián dice, también el arte puede curar a la gente. Y es verdad. Tuviste personalmente una de las sesiones de trabajo con los niños y niñas lectores que hicimos en el campamento del Liceo Leopoldo Aguirre Rivera en Los Chaguaramos, que es una especie de biblioterapia para ayudar a salir adelante a estas personas afectadas con los terremotos, que nos han visto con niños, pero hemos estado también en el campamento de César Rengifo con jóvenes y adultos. Es un plan de lectura que los alcanza a todos y que no solamente tiene estos libros que hemos estado mostrando, el libro anfictiónico del Fondo Editorial del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 16 o 18 libros más que se han digitalizado desde el Centro de Estudios Históricos, más todos los que se van a ir sumando a lo largo de los años que se aplique este plan de lectura que va a empezar a recorrer el país luego de los terremotos. ¿Tú crees que la lectura puede servir como biblioterapia? A mí me da mucha risa, es que yo no sé si tú llegaste a ir a la Expoesía el año pasado. Sí. Pero José Luis Sánchez, el bibliotecario de Peñaranda de Bracamonte, había instalado un consultorio en la exposición de poesía, sí. Y él se sentaba y entonces pasaba la gente y dice, ven acá, ¿tú cómo te sientes hoy? Entonces él, bueno, yo no sé, me siento aburrido. Ah, bueno, mira, te voy a dar esto, leer Max. Con esto te vas a sentir. Y cuando abrías la caja tenías 10 libros digitalizados. Y entonces nos hicieron una medicina a nosotros y que alciromicina, y usted se inventa. Claro. Paraletramón, Bibliocal. Sí. Es decir, en este libro dicen que los libros pueden servir como sanadores, que la lectura de un libro te puede hacer bien. Y esta selección del Plan Nacional de Lectura creo que ha hecho mucho bien. Hemos visto cómo interesa, cómo gusta, cómo ahora se va a empezar a mostrar por todo el país y que todos pueden verlo porque está digitalizado también. A uno le gusta el libro de papel, pero pueden verlo porque está digitalizado tanto en la página de la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca César Rengifo, como en la página del Centro de Estudios Simón Bolívar. ¿Cómo evalúas tú todo esto, la biblioterapia, el plan de lectura? ¿Cómo lo evalúas como médico? Sí, no, muy interesante y una excelente iniciativa que comenzó además con la propuesta del presidente Chávez de tener una biblioteca familiar mínima. Y ahí el presidente lanzaba un número de libros que dijo, bueno, habrá que hacerlos en papel prensa, en papel periódico, y se hicieron, pero ahí había libros muy, muy interesantes. El telegram que leíste de la presidenta, fundamental, la presidenta también es una lectora sí. Bastante asidua, cuidadosa en la escritura también. Mencionar a Bolívar y mencionar el juramento al Monte Sacro, que es una pieza digna de leer y de estudiar. Sí. Nos acercamos a la lectura y a la escritura a través de Bolívar, como te decía, en la escuela primaria, acercándome a lo que era la sociedad, lo que se llamaba la sociedad bolivariana, y ahí uno estudiaba a Bolívar, lo que fue su juramento en Monte Sacro y todas las piezas fundamentales de Bolívar, el discurso de Angostura. Este Plan Nacional de Lectura, en este lanzamiento que la presidenta se empeñó
en que se hiciera ahorita para los 200 años del aniversario Anfitrión. del Congreso Anfictiónico de Panamá, tiene dos piezas ahí muy importantes. El libro de Carmen Borges, historiadora y escritora venezolana, que además analiza la forma como lo que significó el Congreso, la forma como el presidente, como el Libertador se acerca a la propuesta, convence a mucha gente, 4 países que se atreven con él a estudiar la posibilidad de la convocatoria. Ella muestra allí cómo los Estados Unidos hacen carantoña, haciéndole creer a nuestros patriotas de la época que estaban de acuerdo en la idea, pero por supuesto, de la forma, pensando en Panamá de otra manera y en la convocatoria del Congreso también de otra manera. Cuando Bolívar los descubre, por eso de alguna manera se opone y él está clarísimo en que lo que quiere convocar es la unidad de este lado de América del Sur, De México hasta Argentina. de México a Argentina, con una propuesta homogénea, incluso con leyes propias y unificadas. Es muy importante volver a Bolívar y a esa lectura del Congreso Anfictiónico, y la misma convocatoria, como está estructurada, es una pieza que hay que revisar y leer como lo propuso la presidenta Delcy. Luego en esta propuesta tienes 2 libros más muy interesantes, que es Conocer a Bolívar niño, y ese día fue muy hermoso ver a los niñitos interactuando contigo, intercambiando contigo, y regalando los dibujos del Libertador. Y poesía, y escrito. Sí, Que vamos a escribir una carta a Simón, y decía Simón Bolívar. Simón Bolívar. Mucho cuidado. Y luego el otro, que es más para adolescentes, de Conocer a el Libertador, Simón Bolívar. Esos 2 libros. Bueno, y Calavera, que de alguna manera se acerca a Luis Brión y la forma como nos cuenta la historia que Bolívar conoció al almirante. Bueno, y el que es con Nevado, que a los niños les encanta claro, también. que es el cuento de Bolívar niño. De Nevado. Sí. Así que esa propuesta es interesantísimo. Y que tomemos la idea de la Biblioteca de Salamanca y esta propuesta de biblioterapia es absolutamente real, pero además tiene base científica. Es decir, el cerebro, cuando lees y escribes, se activa prácticamente todo. Es incontable el número de conexiones neuronales que se activan en el lóbulo frontal, en las áreas de la lectoescritura, el área de Broca, el área de Wernicke, el lóbulo frontal, para racionalizar lo que estás leyendo y escribiendo, el sistema límbico, donde están las emociones. Cuando logras que un niño lea y se aleje del dibujo de la pantalla y descubra la magia de la página escrita, aunque Dimas Raúl Casal diga que en las formas del libro no hay que descartar al libro electrónico. No, pero está bien, pero sí, no hay como el libro de papel para estimular todo eso. No hay como el libro de papel que estimula todo eso. Es verdad que él lo dice, porque sí, está muy bien lo digital, pero mira, porque además la gente se calma cuando tú le dices, no, descárgalo para que lo vea. Pero no hay como el libro de papel. Claro, y él incluso compra hasta 2 libros del mismo libro de papel para tener uno guardadito y el otro poderlo... a él lo tenemos en lista para cuando empiece en forma a ejercer su presidencia del CELAR, para ver qué vuelta le da él al CELAR, que tiene mucha actividad pendiente también por hacer. Pero por los momentos, esto. Ya vamos a terminar el programa con otras reflexiones, pero nos quedamos entonces con el saludo cariñoso a la gente de la Biblioteca Pública de Peñaranda de Bracamonte, que además están esta semana vendiendo libros por kilos. Por kilos, sí, para no quemarlo. Todos los años tienen una venta de libros por kilos. Correcto. Que José Luis, por ahí pusimos en las redes, José Luis mandando un saludo a la librería mediática y contándonos el ambiente de la venta de libros por kilo, y Patsy y todo el equipo de esa biblioteca estupenda. Como estupenda es la Biblioteca Nacional de Venezuela, que como están arreglando la sede, están atendiendo en la biblioteca de la Plaza Bolívar, en la Simón Rodríguez, y muy activos por las redes. Un abrazo a el presidente de la Biblioteca Nacional, Berroeta, que está también muy activo en las redes. Ya venimos con más. Soy María Elcira Matute.
Bueno, los libros del doctor Luis Lira, que los que nos están preguntando por redes, los libros del doctor Luis Lira se consiguen en librerías del sur y en otras librerías. Los libros del Plan Nacional de Lectura Bicentenario están llevándose a los 107 campamentos transitorios, luego van a llegar en papel a todas las escuelas, a todas las universidades, a todas las comunidades, pero los pueden descargar también digitalmente, colocan Plan Nacional de Lectura, Plan Nacional de Lectura Bicentenario y les van a redirigir la búsqueda, bien sea a la Biblioteca Nacional o al Centro de Estudios Simón Bolívar, para que los puedan descargar, al igual que los libros de la librería mediática, también los pueden descargar y pueden leerlos. Pero entonces, brevemente, para cerrar, ya vemos que tienes temas preferidos, un análisis político muy bien llevado, de distintas épocas, que lo hace comparar a uno otras épocas con esta época, la amistad, la lealtad, la traición, pero se está trabajando, y no voy a decir cuál, en la reimpresión de uno de sus libros, no voy a decir cuál. Sí. Estos libros están hechos en la editorial Coeyú, de la legendaria revista Coeyú, sí, de Joel Casal, de la familia Casal. Correcto. Se va a reimprimir un libro, no vamos a decir cuál. Pero estás trabajando ya en próximos libros. ¿Qué temas estás abordando? No nos vas a decir, por supuesto, no nos vas a matar la curiosidad completa, pero por lo menos asoma algo de tus próximos trabajos, de tus próximas publicaciones. Sí, estoy trabajando un tercer poemario, también intimista y con secciones parecidas a la del primer poemario, que yo llamé Versos Robados, y donde comienzo el poema con 2 o 3 versos de un poeta conocido, como Gustavo Pereira, como Jorge Rodríguez, y Pedro Ruiz. A cada uno de ellos le robo algunos versos y sigo el poema. Y otra sección donde la quietud es el eje estructurante. Es un poemario. Y está también ya saliendo un libro con 3 cuentos, que es lo más complicado que me parece de la escritura creativa, que es hacer cuentos, que se llama La magia sanadora de las guacamayas. A raíz del 70 aniversario del Hospital Universitario, esa interacción entre lo mágico de la llegada de esas aves todas las tardes al hospital y el proceso sanador que se produce cuando la gente y los propios pacientes la ven en esa belleza que es la ciudad universitaria. Bueno, hemos tenido una conversación muy grata con el doctor Luis Lira en esta faceta de él como escritor. Ha evaluado también la biblioterapia y el Plan Nacional de Lectura, y nosotros los invitamos a leer, siempre a leer de todo. Tenemos buenas noticias. Reabre la cadena de librerías de Nacho con 2 sucursales, Los Ruices y Chacao. Eso es muy bueno porque ellos llegaron a tener más de 30 sucursales. Sí. Con la guerra económica, como muchas librerías cerraron, bueno, pues ahora reabren. Esto es parte de la Venezuela que renace. Esta semana inició la Feria del Libro de La Habana por Venezuela. Entre otros están presentes los poetas Esmeralda Torres y José Javier Sánchez, y la feria luego recorrerá toda Cuba. La viceministra Rosario Soto de Cultura también está allá presente. En Barinas están en plena celebración de la Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, de la que hablaremos. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Fidel Castro, lo cual ha generado mucha actividad. En Venezuela, por ejemplo, se sembraron 100 árboles en Caracas, en el puesto de guardaparques Canaima Guaraira Repano, y se proyectó en la Cinemateca Nacional en Caracas el documental Fidel de cerca. Así que nos vamos con una selección de videos de Miguel Ángel Machado y otros realizadores del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, con imágenes de más campamentos transitorios que hemos ido recorriendo, y al final del programa un especial saludo de un usuario. Soy María Elcira Matute. En el Plan Bicentenario de Lectura, que es para leer al Libertador, están 2 libros. Uno, Conocí al niño Simón, de Onelia Pérez, que ganó un concurso porque es muy bueno. Y este plan de lectura va enmarcado en los valores, y tratándose de Bolívar, un hombre que era el hombre de las dificultades, un hombre de las adversidades. Y de verdad que eso es lo que se quiere, que los niños compartan esos momentos y que conozcan de la vida de nuestro Libertador.
la estrategia muy bonita el día de hoy, acercar la literatura y específico la poesía como estrategias de acompañamiento a las niñas y niños de la patria. La poesía es una manera de expresarnos, es una manera en la que nuestra emocionalidad pueda salir, y leer un cuento a los niños, hacer actividades con ellos, verlos reír, verlos jugar con la imaginación, pues es una manera de aliviar toda esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir como país. Yo les hablé a ellos de un niño que se perdió en un cuento y que estaba buscando su casa y que al fin la encontró porque encontró a la poesía, y que lo que se está haciendo ahorita de venirlo a acompañar es lo más humano que se debe hacer, y lo estamos haciendo pues con todo el amor del mundo. La poesía nos ayuda porque también nos brinda la posibilidad de que no hay tarea acabada, sino que es una tarea constante por la espiritualidad y por el ser. La poesía son ellos. Entonces, lo que hoy ellos recibieron como palabra, la palabra siempre queda, ¿no? No es para el momento, la palabra se guarda, se anida, y en el momento menos esperado ellos van a como te digo, esta experiencia, a recordarla como un acto de amor, que es lo que vinimos a hacer, un acto de amor. Nosotros tenemos que conocer nuestra historia de Venezuela, y una parte linda de la historia de Venezuela es la vida y obra de Simón Bolívar. Estos libros nos van a ayudar a conocer más de la vida de Simón Bolívar y nos van a llevar a otros libros. Fíjate que ese libro tiene mucha suerte, es el libro más suertudo del planeta porque lo incluyeron en algo que se llama el Plan de Lectura Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, pero que realmente es muy lindo porque nos permite visitar todos los campamentos y dejar 6 libros en una biblioteca. Gracias a Yesenia Velázquez del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que trabaja en el campamento transitorio Urimare, por enviarnos este mensaje de su papá, lector, usuario de la librería mediática, funcionario de PDVSA y deportista, Leonardo Velázquez. Hola, qué sorpresa, María Alcira Matute. Claro que soy fanático de todo eso, lo cultural, de lo educativo. Es lo primordial para crear conciencia en los niños, en los jóvenes, en los viejos, para, bueno, llevar adelante esta revolución, pues. Con programas como esos, creo que no podrán con la revolución bolivariana. Saludos, un abrazo grande, una sorpresa linda y bella.